Hola estimados y estimadas, me da mucho gusto verlos aquí el día de hoy en mi canal. En la presente sesión realizaremos el cálculo de volumen molar utilizando la ecuación de Penn-Robinson. Esta es una ecuación de gases reales que es explícita para la presión y cúbica para el volumen. Introduce un elemento que tome en cuenta el volumen de las partículas y un elemento o elementos para tomar en cuenta las interacciones. Los parámetros que emplea como base para el cálculo son la temperatura crítica, la presión crítica y el factor acéntrico omega. Esto quiere decir que los necesitaremos encontrar de fuentes confiables. Para ello, me gustaría comentarles que el National Institute of Standards and Technology de los Estados Unidos presentan una gran cantidad de datos termodinámicos y de ingeniería en internet. De ellos, yo encontré este archivo, RefProf10 NIST XLS, que es un archivo que tiene una gran cantidad de información para alrededor de 147 sustancias. Lo vamos a descargar y de ahí vamos a obtener los parámetros termodinámicos que ocupamos en nuestro cálculo. Estos parámetros se encuentran en la pestaña fluidos, así que los voy a copiar y voy a abrir un nuevo archivo para organizar mejor la información de este cálculo. Bien, copiados y pegados están mis datos. Ahora vamos a trabajar con nuestra plantilla de Excel. Una ventaja grande de Excel es que es un software muy amigable y prácticamente lo podemos encontrar en cualquier oficina donde nos encontremos, en una tienda, en cualquier lugar. Excel es algo muy amigable. Bien, entonces vamos a escribir qué es lo que vamos a ocupar: la sustancia, la temperatura crítica, la presión crítica, aquí la tenemos en megapascales, y el factor acéntrico omega. Doble clic, seleccionamos y Symbol en la fuente para que nos aparezca nuestra letra omega. Para la sustancia utilizaremos una lista de validación. Esto es en el menú datos, validación de datos. Seleccionamos en donde dice permitir lista y el origen serán los nombres de los compuestos. Exceptuamos la parte que dice short name. Bien, podemos observar que ahora aparece un pequeño triángulo y solamente me permite seleccionar la información que aparece en esta columna. En el caso de la temperatura crítica, vamos a buscar el nombre que tengamos seleccionado en la lista de los nombres y la posición en la que lo encuentre va a ser la misma posición en la que me devuelvo el dato, pero de la columna que corresponde a la temperatura crítica. En Excel esto es así: buscar el nombre que va a buscar. Vamos a hacerlo referencia absoluta, por favor, para que cuando lo copiemos a otro lado siga buscando este nombre y no otra celda. Coma, ¿en dónde lo va a buscar? Pues en esta lista: xenón, agua, cloruro de vinilo. También hagámosla una referencia absoluta, por favor. La tecla F4 me permite hacer referencias absolutas. Coma, ¿y qué es lo que me va a dar como dato? Ya sé qué es lo que va a buscar, en dónde lo va a buscar. Ahora, ¿qué me va a dar? Bueno, pues la temperatura crítica es una lista también. Entonces, el dato que se encuentre en esta lista es la temperatura crítica. Bien, tengo mi temperatura crítica. La presión se encuentra al lado, entonces basta con copiar la fórmula. Miren, control C y enter. Y en este momento me dice que está buscando el nombre en la lista, en la columna M. Solamente vamos a verificar si efectivamente la columna M es la presión. Columna M, critical pressure, ahí la tenemos en megapascales. Y mi siguiente dato es el factor acéntrico que está en mi columna P. Esto es 1, 2, 3 a la derecha de mi presión. Entonces lo puedo copiar de manera fácil, así. Control C para copiar. 1, 2, 3 a la derecha de la presión. Enter. Verifiquemos que sí se encuentre el dato en la columna P. Y aquí está, columna P.
Entonces vamos bien. Ok. Un poquito de formato. Bordes. De este modo ya tenemos una manera de seleccionar sustancias y podríamos aplicar estos mismos pasos para, a partir de una base de datos, recuperar la información que necesitamos. Para el cálculo necesitaremos condiciones de operación, que serán la temperatura y la presión. Lo típico es que la temperatura se encuentre en grados centígrados y que la presión se encuentre en bar, por ejemplo. Pero la temperatura, recuerden que tiene que ser absoluta para los cálculos termodinámicos, entonces igual a la temperatura en grados centígrados más 273.15, y de este modo lo obtengo en Kelvin. Y de una vez calcularé también mi temperatura reducida, que no es otra cosa más que un signo de igual, mi temperatura de operación entre, recordemos, mi temperatura crítica. Esta última es adimensional. Si tengo mis condiciones de operación, puedo proceder con mis parámetros de Penck-Robinson. Listo. El primero va a ser mi constante universal de los gases, que es 8.314.472 joules sobre mol Kelvin. Y los demás parámetros los encuentro en mi fórmula. Voy a copiarla para poderla manejar de una manera más eficiente aquí, que no se me pase algún dato o algún cálculo. Una vez que tengo R, puedo calcular A. ¿Cómo se calcula A? De acuerdo a esta ecuación es 0.45724 que multiplica a R cuadrada, que multiplica a la temperatura crítica al cuadrado, dividido entre la presión crítica. Tengan cuidado de que la presión crítica se encuentre en unidades que sean congruentes. En este caso está en megapascales, mientras que lo demás está en sistema internacional. Por ello tengo que convertirla a pascales, y para ello multiplico por 1 por 10 a la 6, o sea 1.000.000. De acuerdo al análisis dimensional, A tiene unidades de pascales por metros a la sexta sobre moles cuadrados. Un poquito de formato, selecciono el número 6 y con la combinación de teclas control 1 hago un superíndice, y lo mismo para el número 2, la combinación de teclas es control 1. Si ya calculé A, ahora puedo calcular B. 0.0778 por R por temperatura crítica entre la presión crítica, teniendo el mismo cuidado que hace rato de convertirla primero a pascales. Y esto está en metros cúbicos por mol. Un poquito de formato, control 1, superíndice, aceptar. Me conviene posteriormente calcular el valor de K porque lo voy a utilizar más adelante. K es igual a 0.37464 más 1.54226 que multiplica al factor acéntrico menos 0.26992 que multiplica al factor excéntrico elevado al cuadrado. Tengo mi valor de K, que es un valor adimensional. Puede ser más pequeño este recorte. Con el valor de K puedo calcular el valor de alfa.
Doble clic, selecciono y mi fuente que sea letras griegas, symbol. Muy bien, la fórmula es igual a, se abre un paréntesis, 1 más K, multiplica 1 menos mi temperatura reducida. Aquí la tengo. La temperatura reducida va elevada a la 0.5, un medio. Cierro un paréntesis, cierro el otro, cierro un paréntesis, cierro el otro. Y elevo todo al cuadrado, con lo que obtengo mi valor de alfa. Bien. Puedo calcular por aquí un volumen de gas ideal. Recordemos, la ecuación de gas ideal dice PV igual a RT en volumen molar. Entonces volumen molar es igual a RT entre P. Aquí tengo a R por mi temperatura entre mi presión de operación. Hay que tener otra vez cuidado, mi presión de operación está en bar. Entonces tengo que pasarla a pascales y para ello multiplico por 100.000. 100.000 de manera rápida se escribe 1E5. Mi volumen de gas ideal es aproximadamente de 21 litros por, no, 2.1 litros por mol, ¿vale? 2.1 litros por mol. De acuerdo a lo que dice aquí. Ahora sí, entonces, ¿cómo procedemos a hacer el cálculo del volumen real con la ecuación de Penrose-Robinson? Bueno, pues vamos a comenzar poniendo un volumen supuesto. Yo les recomendaría que el volumen supuesto lo vamos a meter a mano, que se pareciera mucho al volumen del gas ideal. Con el volumen supuesto yo puedo calcular la presión, porque tengo mi fórmula y entonces puedo calcular la presión. Vamos a hacerlo. Esto es R por T. Mi temperatura, la de operación, recuérdenla. Entre, se abre un paréntesis. Y aquí va a ser el volumen supuesto menos B, de acuerdo a lo que dice mi ecuación. Menos el producto de A por alfa, A por alfa, dividido entre, se abre un paréntesis, mi volumen supuesto elevado al cuadrado, más 2 veces B, 2 por B, por mi volumen supuesto, menos B elevado al cuadrado. Simplemente es poner en Excel lo que me aparece en mi fórmula. Esta presión, al ser todo sistema internacional, la presión va a estar en pascales. Para efectos de poderla comparar, creo que será conveniente ponerla en bar. Aquí tengo la presión en pascales. Si yo deseo ponerla en bar, voy a poner un paréntesis desde el inicio hasta el fin y voy a convertir de pascales a bar. Para esto divido entre 100.000. Entre 1E5 es dividir entre 100.000. Y entonces mi presión se encuentra en bar. Ok, vamos a hacer un pequeño paréntesis para ver qué es lo que tenemos aquí y de qué manera podemos calcular. Mi condición de operación dice que deben de ser 10 bar, pero el cálculo con el volumen supuesto me dice que tengo 9.16. Entonces no es el volumen supuesto no es el volumen real. ¿Cómo obtengo entonces el volumen real? Vamos a utilizar la función búsqueda de objetivo de Excel. Yo necesito, si yo cambio aquí por ejemplo a .002, verán que cambió la presión. Entonces debe de haber un volumen que produzca una presión exactamente igual a 10 bar, y ese va a ser el volumen real. Utilizando la función de Excel búsqueda de objetivo, esto se hace de una manera muy fácil. Datos. En el menú de análisis de hipótesis aparece la función buscar objetivo. Yo defino esta celda, la celda donde está la presión, con un valor de 10, que es el valor que quiero, cambiando el volumen supuesto. Fíjense, quiero que esta valga 10 y quiero que el valor de aquí me lo encuentre en la computadora. Le doy a aceptar. Y con cierta precisión podemos ver, con varios decimales de precisión, me he encontrado que el volumen supuesto debe de ser este para esta presión. Este es el volumen real y este es el volumen de gas ideal. Bueno, por el día de hoy o por esta sesión, esto ha sido todo.